México. Saludos a mis amigos de Lucha Station. Desde 1999, los primeros en México en crear contenido digital de lucha libre. Luchadores que en su vida los he nombrado, ni los ubico, no sé ni quiénes son. Hay muchos que debutan, Miguel, muy loable porque la mayoría de luchadores debutan en este tipo de eventos. Felicidades a los 500 que van a debutar mañana. Ajá, de los que hacen sus pininos, pero ¿qué te gusta? Voy a ser más meticuloso porque si no algo se puede ofender. Un 60% de espectáculos de estas funciones son de calidad bajita, por eso se le llama muleras, Miguel. Sí, definitivamente. Hay quien no, hay quien sí sube a dar más, pero es que, mira, la lucha es un negocio y muchas personas criticamos o critican que los moles son de baja calidad, pero la verdad es que siendo un negocio, siendo muy baja la garantía, el alcance de esos eventos, todo eso, sí es lógico a veces que los luchadores pues no suban a hacer lo mismo que harían en una arena mejor, o ante rivales, o más público, etcétera, y no es porque menosprecien, no menosprecian al público que está en un evento así, pero sí hay que cuidarse. Al contrario, yo criticaría más a aquellos que suben y se arrojan desde el segundo piso de la casa donde está haciendo la función y se medio matan ahí, se lesionan ahí. Yo creo que eso no está tan bien, es como encontrar el balance, ¿no? Así es. ¿Qué opina, señor Álvarez? Los exorciza uno de más, Mira, estoy de acuerdo en que hay una cantidad infame de luchas. De hecho, hubo un mega maratón de luchas en el Zócalo capitalino. Yo me pregunto, a ver, el señor comisionado, el presidente de la Comisión de Lucha Libre de la Ciudad de México, en lugar de andar en eventos rimbombantes como si fuera un líder sindical, como si fuera el fantasma, es como el Cuauhtémoc Cárdenas que fue para el PRD, ¿no? Como el líder moral, no sé por qué. ¿Por qué permitieron que en la plancha del Zócalo capitalino hubiera cantidad de luchadores con las características que estás comentando? Ahora, estoy de acuerdo en que hay muchas funciones que son de pésima calidad, en donde muchachos o señores, que no tienen ningún tipo de nivel luchístico, participan, porque hay funciones, pero para dar y regalar. Pero un argumento de los que dijiste no me gustó, porque dijiste, no, es que van a debutar, participan muchos luchadores que yo no los conozco. Entonces, el hecho de que no los conozcas, pues tampoco los hace moleros, porque hay luchadores que a lo mejor no conoces, pero que sí son muy buenos, ¿no? Nada más ese negrito en el arroz de lo que dijiste. Si fueran muy buenos, no estarían ganando, No lo sé. Es como es que tú no estás en todos lados, Eduardo. No estás en todos lados. Yo creo que hay luchadores que podemos ver en las calles que son muy buenos. Igual que el luchador, que el futbolista llanero. Por ahí hay talentos, no es cosa de encontrarlos. Pero no todos son malos. No porque no los conozcas ya los convierte en malos. Y no porque los conozcas son buenos, porque conocemos infinidad de luchadores que son nuestros cuates, pero en una buena oportunidad les decimos, ¿sabes qué, carnal? Mejor dedícate a otra cosa, ¿no? Pero estoy de acuerdo, que esta semana hay maratones de luchas y la gran mayoría es gente que no está preparada para un espectáculo. Piensan que como es gratis y como es para los niños pueden hacer lo que sea, y no es así. Ahora, Ernesto, no es ataque en contra de estos luchadores, ¿no? Y ni siquiera de la Sedecán. No. Yo no me espanto, ni me doy golpes de pecho con las edecanes, pero es un espectáculo donde tu público va a ser mayormente niño, pues no puedes andar enseñando las nalgas como edecán en toda la función, o entre los exóticos andarse picando la cola, o agarrándose el chile entre los luchadores, o sea, hay de espectáculos, ¿no? O sea, se convierten de luchadores a payasos, a bufones. Bueno, la experiencia propia que tengo es que hay muchísima gente que quiere hacer funciones el día 30 es más, desde el 25 empieza este tema. Y como todas esas funciones, el 99% son gratuitas, lo que te ofrecen, el presupuesto que te dan, porque a mí me ha tocado que me hablen para
llevar funciones, es un presupuesto muy corto en la mayoría de los casos. La mayoría de los casos son presupuestos cortos y luego te dicen, pues quiero que lleves unos conocidos, unos que más o menos luchen y que... Entonces, lo que te dejan de dinero para pagarles a los de abajo, pues es muy poco. Entonces, esa es una cosa. Y la otra es que le hablas a 20 y dicen, tengo 3 funciones, güey, voy acá y voy allá y voy más allá. Entonces, todo eso, pues te lleva a que como promotor, pues agarres lo que haya, ya no tanto, o sea, para lo que te alcance y para lo que haya. Y como a veces pues hay falta de recursos, tanto económicos como luchísticos, deben de llenar el tiempo y lo llenan con bufonadas. Está mal por todos lados. Ahora, si llevas edecanes, pues las edecanes no van a salir con un hábito, Reyes. O sea, si no quieres, pero si no quieres desfiguros, si no quieres desfiguros, pues no las lleves. ¿Qué necesidad hay? Yo mejor lo gasto. En lo particular, yo prefiero gastar en un luchador que en una edecán. O sea, para mí no tiene sentido, y menos una función infantil, meterle un peso a un edecán. O sea, el peso mejor me lo gasto en un elemento, la garantía de un elemento mejor. Esa es mi visión. Ahora, los que lo contratan, porque también el güey que te paga para la función dice, y traes unas edecanes que estén bien buenas. O sea, ese es el que te paga porque lleves la función. Y lo que quiere es verle la torta a la edecán. O sea, y si no, el año siguiente te dice, no, es que voy a contratar a fulanito porque él sí trae unas edecanes bien buenas. O sea, y las tuyas no enseñaban. O sea, es el público. Y como esto es un negocio, pues tú como intermediario de este tipo de cosas, pues le das al cliente lo que pida, y hay clientes con mentes muy distorsionadas que no tienen en su agenda que están dando un espectáculo mayormente para niños. Y también los luchadores, pues tampoco no tienen mucho coco, y si tú como que los llevas a la función, no le dices, oye, no hagan esto otro, y no hagan esto otro, no requiero que tarden 2 horas allá arriba del ring, pero lo importante es que no hagan desfiguros, que hagan las cosas dentro de los lineamientos que deben de ser. Sí. Se me tiene razón, ¿eh? O sea, no necesariamente, o sea, porque, Álvarez, comentó un cuate que si solamente las funciones estas donde van niños, que si los niños que van a estas funciones de sus festejos de edad del niño son diferentes a los niños que van a las funciones, obvio. Sí. Vas a una función que es en la noche, 8:30 de la noche, pues es otro tipo de público al niño que va a otro tipo, porque no solamente va a las luchas, van a que le regalen un juguete, van a un espectáculo de payasos, o sea, van a distintas actividades, no simplemente a ir a una función de lucha libre, donde ya no es una función de lucha libre, Álvarez, en la noche, ya es responsabilidad totalmente de los papás, si llevarlos o no llevarlos, sabiendo cómo son las arenas independientes y cómo son los luchadores independientes. Y en la Arena México, pues es un poco más familiar. Híjole, es que es un tema complejo, porque estoy de acuerdo que el niño es niño. El niño es niño, ya sea el 30 de abril o el 1 de mayo. O sea, el niño no deja de ser niño. Pero, las funciones del 30 de abril están dedicadas única y exclusivamente al público infantil. Ese es el objetivo, el público infantil. Entonces, sí debería moderarse un poco algunos aspectos. Mira, yo ayer fui a una función de luchas en una primaria, dentro de una primaria. Entonces, sí, el comportamiento del luchador tiene que ser diferente. Hoy fui igual a una convivencia en un Sendy, donde son niños más chiquitos de la primaria. Es un público infantil. Y cuando vas a una arena de luchas, está dedicado a un público más general. No es que el niño sea diferente, pero sí es un público más general. También el papá quiere ver a la edecán, también la mamá quiere ver un cuerpo fornido de un luchador, también el aficionado varón quiere ver un cuerpo bonito de una luchadora. Es más general. Y cuando es una función extrema, cuando es una función como Zona 23, bueno, pues es un público más específico, ¿no? Yo creo que sí están de más algunas cosas en algunos eventos para el Día del Niño. Ahora, no es que, yo no estoy en contra de que una edecán vaya a un evento del Día del Niño, pero pues si va con una tanga de hilo, si va con ropa no propia para un niño, pues también yo creo que es incorrecto, pero sí puede ir una edecán pues con un chorcito, con un top,
tiene que verse bonita, un vestuario agradable, pero sin caer en, no las vas a subir al ring a bailar, a perrear, ¿no? Yo creo que sí, las funciones del Día del Niño son para un público específico, pero la gran mayoría de luchadores, como no entienden cómo es este negocio, no me gusta la palabra, pero como no entienden cómo es este negocio, lo hacen como si estuvieran en cualquier lado. No saben diferenciar un público de mercado, un público infantil y un público de arena. ¿Se trabó o soy yo? Sí, se trabó. Okay. Ya, Es que se trabó. de repente el luchador, Miguel, no alcanza a comprenderlo. Me pasaba mucho en la Arena Naucalpan con los torneos FIL, que se enfrentaba la escuela de la Arena Naucalpan con las escuelas que llegaban de fuera. Y de repente los chavos no sabían que estaban, o sea, no entendían que ya estaban pisando la Arena Naucalpan, una arena de tradición, donde un público que sabe de lucha libre, y de repente los veías haciendo los peores moles como si estuvieran luchando en el atrio de la iglesia. De repente, sí es cierto lo que dice Albones Fonseca, no entiende el luchador, o sea, no sabe actuar a diferentes escenarios, no saben. Pues mira, yo creo que uno ve al luchador, uno siempre ve lo que pasa arriba del ring, qué hacen, qué no hacen, pero te puedo decir algo, la Arena Naucalpan es una excepción, pero fuera de ahí yo creo que, y de AUL de cierta manera, de AULL, te puedo decir que el 70-80% o más de los organizadores de funciones, de los promotores, gente que no tiene oficio, que no sabe absolutamente nada de este negocio, absolutamente nada, que puede ser muy buena a lo mejor perifoneando, pegando pósters en algunos casos, o no sé, pero no sabe cómo llevar una función de lucha libre. Entonces, cuando el luchador no tiene la guía correcta, se acostumbra a trabajar de cierta manera y reproduce esas formas de trabajar cuando va a otra plaza. Y yo creo que eso es lo que pasa mucho con los independientes, en especial con los novatos y también con la gente que todavía pues está empezando y no ha llegado a un cierto cartel. Entonces, si tú los llevas a Naucalpan, pues es normal que ellos traten de hacer lo que suelen hacer, pero ahí, bueno, sí hay gente que les va a decir tras bambalinas, sabes que esto no va, esto sí, me gustó, no me gustó, pero Naucalpan es un caso raro, es un caso muy específico, con condiciones muy específicas, que no vas a tener en un mall, en una iglesia, ni en ningún otro lugar. Entonces, la lucha libre profesional en México, y yo creo que no nada más en México, pero muy, muy, muy visiblemente en México, se divide pues en dos ramas, aquellos que saben trabajar de forma profesional y aquellos que no, porque hay elementos que si bien han estado en empresas grandes, que son estrellas, incluso algunos hechos en los indies, que andan de estelaristas en los indies, que también hacen cosas que quizá no deberían de hacer dentro de sus luchas, pero es justamente por la falta de una guía, que en el pasado pues se llamaba Carlos Elizondo, que en el pasado se llamaba quien tú quieras, ¿no? Carlos Maínez, pues, se llamaba X y Y personas, ¿no? Desde gente que hacía funciones también, que a lo mejor no eran tan grandes sus promotoras, pero hacía funciones, el mismo Copetes Guajardo, yo sé que hacía función, pero era gente que sí tenía pues una forma de trabajar más profesional. Eso no lo tenemos hoy, porque casi toda la gente que hace funciones son funcionados, o güeyes ocasionales, como el que está mencionando Ernesto, que nada más te hablan porque van a hacer un evento del Día del Niño, se les antojó, se les ocurrió tener lucha, pero nada saben de lucha. Entonces, ¿quién coordina? Pues el que lleva la función. ¿Quién coordina? Pues el luchador. ¿Quién coordina? Pues el mismo de la lucha, ¿no? Entonces, eso falta cabezas reales que conozcan el negocio, y falta un oficio de promotor que antes existía y que hoy ya no existe. Y eso ya lo hemos hablado antes. Así es, pero bueno, felicidades a todos los niños. Dime, Ernesto. No, es que, bueno, tápate los oídos porque luego te lastiman tus sensibles oídos de los, Reyes y yo fuimos a una función donde debutó Sandokan en la Arena Coliseo, que venían los de Guadalajara contra los de México. Varios de que venían de Guadalajara, compañeros, se molearon, pero chido, como si estuvieran en el mercado de la colonia no sé qué de Guadalajara, pero cañón, parece que los habían traído de un mercado, y lucharon la segunda o tercera lucha, pero fue terrible, ¿no? O sea, eso ya ni siquiera estamos hablando de que fueron a una función de Día del Niño, a Naucalpan, no, en la Arena Coliseo, moleándose, pero moleándose sabroso. Entonces, si eso pasa, imagínate, tú como el de la escuela de Guadalajara, se supone que hay una guía,
Oye, pues no te puedes ir a molear a la Arena Coliseo, maestro. Y en tu debut, ¿sabes cuándo regresaron? Nunca regresaron. Y son, puta, que revisen el programa y que los que nunca regresaron saben cuáles son los que se molearon, pero sabrosísimos se molearon ese día. Entonces, ¿qué podemos esperar? Y también pasa mucho con luchadores ya veteranos que ya no pueden luchar, realmente nada más lo que les queda es la fama, y sí suben mucho a molear, en los mercados, en donde sea, suben a molear porque ya no tienen el recurso, ya no tienen la condición. Desgraciadamente pasa, y eso lo vemos, puta, independientemente de que el promotor los guíe o no los guíe. Pero pues así es las cosas. Felicidades a los niños mañana en su día, que la disfruten estas funciones, disfruten las festividades, porque ahora sí se festejó el Día del Niño en grande, como ya los últimos años no había visto, se festejó en grande. Pero bueno, vamos al tema. Si la Navidad la empiezan en septiembre, ahora el Día del Niño lleva 15 días. Sí, pero qué bueno. Oye, hablando un poquito, Miguel Fonseca, estábamos viendo tu galería de fotos en tu etapa de AAA, donde extranjeros que formaron parte importante de la lucha libre mexicana, que dejaron huella. No podemos olvidar a gente como Doral Dixon, que hizo raíces aquí en México, inclusive creo que ya falleció, creo que vivió sus últimos años aquí en México, ¿no? No, creo que no ha fallecido, vive en Puebla. Coloso Colosetti también, un luchador argentino que decidió quedarse, así hasta la actualidad, pasando por Pegasus Kid, que hizo aquí campaña, que Tigre Canadiense, Blue Blazer, y los que comentaba son de AAA, Miguel. Sí, muchísima gente que se quedó a hacer campaña aquí, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Chris Jericho, que estuvo un buen tiempo en el Consejo Mundial de Lucha Libre. En el caso de AAA, te puedo mencionar a un X-Pac, que estuvo siendo ya una estrella importante en los Estados Unidos, estuvo aquí bastante rato. Te puedo mencionar pues, a mucha gente que vino. Algunos ya tenían un nombre, algunos no. Algunos vinieron a ganar experiencia aquí cuando todavía no tenían un gran nombre. Pero sí es lo más habitual que el luchador extranjero venga aquí pues a aprender, muchas veces a perder la máscara. Lo dije en un video hace poco en The Lucha Station. Otras a lo mejor no tanto así, pero sí vienen a tener un periodo de aprendizaje. Me acuerdo muy bien de Kenzo Suzuki, que me tocó tratarlo, de Mark Jindrak, que es Marco Corleone, que igual me tocó tratarlo. Y pues varios de las fotos que mencionas pues son gente que vino por una sola ocasión o un par de ocasiones. Pero otros sí vienen a hacer una campaña. Jeff Jarrett nunca vivió como tal en México, pero sí fue una figura muy importante en AAA. Él es Hall of Famer de la WWE y estuvo viniendo por muchísimos años estuvo viniendo a AAA, fue megacampeón. Hay gente que se arraiga demasiado con México, se enamora de México. Yo estaba viendo el Facebook justamente de Marco Corleone y veo que está muy enganchado. Él ya está fuera de circulación, pero está muy enganchado con lo que vivió en México. Y yo creo que si tú le preguntaras a él, a pesar de que pues, él estuvo en WCW, estuvo en WWE, pero yo creo que si le preguntaras a él te contestaría que lo más bonito de su carrera luchística fue en México. Y así para varios elementos que bueno, pues yo creo que se llevan experiencias fabulosas el 90% de las veces, y otras son historias trágicas, como pasó con el buen Broderick, con Australian Suicide. Yo creo que hay de todo, ¿no? Pero México siempre va a seguir abriendo puertas porque los extranjeros justamente tocan esas puertas. México siempre va a ser una puerta para crecer dentro de la lucha libre. Y ahí tienes a las chilenas, a las dos chilenas que estuvieron en el Consejo Mundial y que ahora están en WWE, ¿no? Yo creo que México siempre va a representar eso. Luchadores importantes en la historia de la lucha libre en México, Álvarez, podemos mencionar muchísimos que dejaron huella y se entregaron en cada una de sus luchas. Sí, la lista es interminable. Mira, cuando a mí me dicen de un luchador extranjero que haya venido a México, que a mí me haya impresionado, Miguel Pérez, que sí hizo temporada aquí en México, era impresionante, un luchadorazo. Gigante Silva hizo también una gran campaña aquí en nuestro país. Como dices, Marco Corleone, no sé si su esposa era mexicana, pero estaba casado con una muchacha significativamente más chaparrita que él. Yo lo vi en una fiesta de esas de la Comisión de Lucha Libre que te decían, trae tu diploma y aquí te lo firmo. Llegó y llegaron cargando un bebé. Me conmovió mucho, y Marco Corleone hablando en español. Sí, gran cantidad de luchadores extranjeros. Es que hay muchísimos, de verdad hay muchísimos, porque
a diferencia de otras disciplinas, pues la lucha libre sí es una ventana a nivel mundial para muchos extranjeros y de primer nivel. Chris Benoit, creo que no se puede mencionar mucho por lo que pasó con él, ¿verdad? Pero es que en la época de lucha libre internacional, Tú menciónalo, no somos WWE. Ah, sí. No, y yo no soy políticamente correcto tampoco. Lucha libre internacional, bueno, creo que también la empresa mexicana trajo a Hulk Hogan, o sea, nada más y nada menos. Después de muchísimos años, y aunque fue una presentación especial, pero tuvimos la fortuna de ver a Ric Flair arriba del cuadrilátero mexicano en una triple manía. Entonces, sí es una ventana muy importante. Luchadores internacionales importantes han venido a México ya siendo luchadores importantes, y muchos luchadores que aquí vinieron tal vez no a aprender, porque ya vienen siendo luchadores. No, aquí no vienen a aprender a dar una maroma, aquí vienen a foguearse, a conocer otro estilo, pero que vienen a México, aprenden otro estilo, conocen el tipo de público mexicano, que ese público sí es bien diferente al público del nivel mundial, van a otros lados y triunfa. Yo me acuerdo que había un luchador en la arena Naucalpan que luchaba como Yamato, y tenía mucho carisma, pero él se fue a Japón y triunfó en una de las empresas importantes allá en Japón, y casos así hay muchos. El Último Dragón, pues cuántos años no ha estado en México, ¿no? El Gran Hamada, luchadores a nivel internacional que han estado aquí. Así es, Ernesto. Me imagino que tú has visto, hace ratito vi una figura de Big Bang, de Vader, ¿cómo se llamaba Vader? Big Bang Vader. Big Bang Vader. Vader. Big Bang Vader, Bam Bam Miguelo, Stan Hansen. Sí, también Bam Bam Miguelov, sí, impresionante. Jet Tiger Singh, que hizo una campaña larguísima en México, era su coco de Canek durante mucho tiempo. Buffalo Hallen, los Canan Express, los Black Power, que el Black Power segundo se quedó a vivir también aquí en México. ¿Quién más? Eric Embry, Bill Robinson, Chris Adams. Pero yo al mejor que he visto sobre un ring fue a Satoru Sayama como Tigre Enmascarado 1. O sea, oye, para mí era impresionante. ¿Quién? La Monster Vicky Williams. Sí. La Monster Vicky Williams. Incluso estas luchadoras japonesas que salen en la serie hay una serie de Netflix, ellas también vinieron a México, Jaguar Yokota, Azuka, varias luchadoras, también luchadores, pero antes sí era más constante. En lucha libre internacional casi cada semana traía luchadores extranjeros nuevos, pero el que era el auténtico mataplazas y que llenaba todo y todo se caía era André el Gigante, sin duda. Ah, sí, por supuesto, Yo creo que fue el máximo luchador extranjero con un impacto en México. O sea, quitemos la calidad, quitemos lo bueno, lo malo, pero era un luchador que te garantizaba lleno donde lo llevara. Y es que además, mira, por ejemplo, ahorita que viene la función con MLW, o que vienen luchadores internacionales últimamente muy seguido, que son muy buenos, pero no todos son famosos, no todos son conocidos, aunque sean muy buenos. Y André el Gigante tenía el estatus de superestrella a nivel mundial, y así en ese estatus de superestrella vino a México. Sí, por supuesto, André el Gigante, digo, porque Hogan vino no sé cuántas veces, pero André sí hizo temporadas. La última temporada que estuvo en México ya se veía muy disminuido, lo cual no quiere decir que no se veía impresionante. O sea, yo lo vi, André el Gigante, de pareja con Bam Bam Bigelow. No, André el Gigante sí, una superestrella a nivel mundial. ¿Quién no? En ese entonces todo el mundo sabía quién era André el Gigante. Y sí hizo temporada en México, no fue nada más de pisa y corre. No, y dejaba gente afuera de las arenas. O sea, tú podías llevar al que fuera con él y en la demás parte de la función. De hecho,
había programas, no sé si Albores recuerde, de esos programas que se hacían antes, que los ponían y ponían nada más André el Gigante, no ponían nadie más, ponían André el Gigante, Arena México, puta, con eso se llenaba. O sea, de ese tamaño era el impacto de André el Gigante. O sea, ¿André luchó en la México alguna ocasión? ¿O? ¿perdón? ¿André el Gigante luchó en la Arena México en alguna ocasión? Claro, fue pues, donde primero vino y luego ya fue al toreo. Primero vino a la Arena México, más joven. No, lo de André el Gigante era un fenómeno, ¿eh? Lo de André el Gigante era un fenómeno de popularidad, no, fuera de toda proporción, o sea, era exagerado, porque yo creo que Gigante Silva a lo mejor medía lo mismo, pero no tenía el impacto o sea, lo que nos impresionaba, así como en un tiempo nos impresionaba la musculatura de Gronda, y ahora hay un chorro ya de musculosos, así lo de André el Gigante era la estatura y la fama, el ángel, o sea, te puedo decir, vino Abdullah de Butcher, bueno, vino López, aunque sea en el final de su carrera, o sea, vinieron verdaderos monstruos de la lucha libre, pero el impacto de André el Gigante fue único, no hay otro luchador extranjero que haya tenido tanto impacto en México. Estoy de acuerdo. Miguel, nos enseñaste las fotos y a ti te tocó compartir algunas veces escenario, en algunas veces vestidor con pues, las leyendas más recientes de la lucha libre y de la lucha libre de Estados Unidos. Sí, ¿Qué nos puedes decir de polémica? Algo polémico, por favor, nos queremos ser polémicos. Me gustó trabajar. Yo le quería preguntar algo a Miguel, sí. y de ahí nos podemos ir con la polémica. ¿Será uno de los casos más negros dentro de la historia de los extranjeros que vinieron a México? El falso Razor Raymond y el falso Diesel, ¿y tú estabas en AAA en ese tiempo? No, yo también estaba en AAA en ese tiempo, estaba todavía bien chavo, porque eso fue en el 97, yo estaba bien chiquito, era menor de edad todavía, pero yo recuerdo perfectamente todo eso, perfectamente, y la carrera del falso Diesel, que es Kane actualmente, despuntó a raíz de que le cambiaron el personaje. Al falso Razor lo desecharon, pero en la última etapa que ellos estuvieron con los personajes, el falso Razor solo había firmado por un año, él era un canadiense que se llamaba Big Titan, y él venía trabajando en New Japan Pro Wrestling, y de hecho pues, tenía su buen cartel en Japón. Y cuando quisieron hacer las copias de Razor y de Diesel, lo llamaron a WWE, y él estuvo nada más un año, después lo sacan, pero en la última etapa lo mandaron a AAA, porque AAA tenía una alianza, una de verdad, no como la de ahorita, tenía una alianza con la WWE, y esa alianza llevó a que algunos luchadores de allá vinieran. Inicialmente vinieron ellos dos y Snake Roberts. Eso es un capítulo infame en la lucha libre de Estados Unidos. O sea, los fans que recuerdan eso y así pasó a la historia allá, lo recuerdan como uno de los capítulos más infames de la historia de WWE, el que hayan copiado a Razor y a Diesel, porque los originales estaban en ese momento en WCW y estaban haciendo lo del NWO, que es la facción más importante de la historia de la lucha libre, el NWO. Es la facción número 1 por mucho, y de la cual se inspiraron básicamente todos los grupos estilo pandilla que ha habido en la lucha libre. Entonces están en su cima de popularidad los originales, Kevin Nash y Scott Hall en WCW, y al mismo tiempo WWE intentó copiarlos con estos clones, y eso fue muy mal visto. La gente les gritaba fake durante la lucha, ¿no? Era horrible. Entonces los mandaron a AAA, y después los mandaron a la empresa que tenía, a USWA, que era la empresa que tenía Jerry Lawler, el Rey, y allá estuvieron al final de su carrera con estos personajes, ¿no? Pero sí fue bonito ver a los luchadores de WWE en México en ese momento y a esos personajes, porque recordemos que Diesel y Razor fueron símbolos de la nueva generación de WWE en ese tiempo. Entonces, aunque no fueran los originales, verlos en México fue padre, pero para mí fue más padre ver, y yo respeto mucho a la carrera de esos falsos Diesel y Razor, porque casi nadie la respeta, y yo creo que sí dieron lo mejor de sí, hicieron un buen papel con esos nombres. Pero para mí fue más bonito ver al original Razor Ramón en AAA en 2007, que fue Scott Hall. Cuando vino ya no estaba en sus mejores momentos, pero todavía dio una lucha con Charlie Manson y con varios más, porque estuvo en Rey de Reyes en el torneo. Yo creo que para mí fue más bonito, ¿no? Pero sí fue una etapa muy infame y la gente se burló muchísimo. Internet apenas empezaba
pero la gente se seguía burlando de eso durante un buen rato, porque la desesperación de Vince McMahon y de su equipo era tan grande que tuvo que usar los personajes con otros luchadores, cosa que casi no se ve en la WWE. Oye, otro luchador que triunfó en México, que fue muy importante en México, y que posteriormente estuvo en la WWF, pues el Gigante Kamala, ¿no? Sí. También estuvo aquí. Aunque Black Magic, Norman Smiley, creo que en Estados Unidos, ya después de que estuvo en México, fungió más como entrenador, ¿no? Como preparador de talentos, pero también Black Magic hizo una campaña impresionante en México. Sácame de una duda, Miguel, por favor. Coquina, después fue Yokozuna. Sí, ¿no? Hizo campaña aquí en México, con Cané, con todos ellos, y después fue a la WWF y fue campeón mundial allá también. Coquina, Yokozuna, ¿no? Oye, pero venía con otros dos, unos parecidos a Umaga. Sí, son de su misma familia, de los samoanos. Eran los samoanos Fatu y no recuerdo cuál era el nombre del otro. Pero al principio llegó solo Coquina, ¿no? Al principio sí fue solo. Uno de ellos dos luchó como Nikozuna, uno de esos dos samoanos. Sí. De la misma familia de la Ropa, de Roman Reigns y de todos ellos. De Rikishi, ¿no? Son la dinastía Anoa'i, es una dinastía muy, muy, muy grande como los Alvarado, que son pero también... Antes de que se me vaya de Norman Smiley de Black Magic, él sí luchó en Estados Unidos en WCW. Él estuvo un rato en WCW, fue creo que campeón hardcore o estuvo en esa división un tiempo, hizo varias cosas, y cuando se retira es cuando ya empieza en la parte de entrenar. Oye, también los Headhunters, King Haku, yo creo que también, después de Miguel Pérez, King Haku también es uno de los luchadores que más me ha impresionado en su nivel luchístico. Y fíjate, ahí está muy interesante lo de King Haku, porque él fue al revés. Él primero fue estrella en la WWE y después vino a México. Uh-huh. Y el caso también de ¿cómo se llama? De Buffalo Allen. Él primero fue como y después vino a México. O sea, hay casos de gente que primero sí estuvo allá y después llegó acá. Inclusive Owen Hart, de Blue Blazer, ya había sido estrella en WWE como Blue Blazer, y después vino a México y perdió la máscara, y después regresó allá como Owen Hart. Entonces, es muy simpático ver que hay casos que ya habían logrado un contrato previamente en los Estados Unidos, y aún así vinieron a México después de ese contrato. Eso es llamativo también. Ahorita también mencionaron... una gran trayectoria aquí fue Dar Ángel. Dar Ángel de una trayectoria y luego ya se fue como instructora. Sí. Ahorita mencionaron a un luchador, no sé si en los Estados Unidos haya triunfado o no, pero aquí en México sí hizo gran temporada, hizo grandes rivalidades, y creo que fue el prototipo que se ha repetido durante muchos años como el gringo loco, que fue el fabuloso Blondie, ¿no? Que llegaba con su bandera y ese tema musical, y que bailaba y que enardecía. Un gran personaje. Yo recuerdo al fabuloso Blondie, una rivalidad con Ringo Mendoza, por ejemplo. Sí. ¿Saben también quién? Steel Balvenis. También hizo temporada muy larga. Que también fue campeón ahí en los Estados Unidos. Como el personaje era actor porno, ¿no? Sí. Él era del grupo de Víctor Quiñones. De hecho, también pisó Promo Azteca porque durante un breve tiempo hubo una colaboración ahí con Quiñones. Entonces, Balvines venía haciendo campaña en México en la rivalidad con Rayo de Jalisco, y al mismo tiempo le estaban preparando el personaje de Balvines. Entonces, al momento que debuta como Balvines, primero hace varios viñetes, varios videos, anunciando que va a salir, ¿no? Ya saben de qué tipo de videos, porque el personaje así lo meritaba, ¿no? Y el chiste es que debuta y al mismo tiempo sigue aquí con el pique con el Rayo. Cuando pierde la máscara, nos dimos cuenta que era Balvines, ¿no? De que era Balvines, porque Balvines ya lo habían presentado. Y las últimas presentaciones de Balvines en México, apareció con la toalla y hacía el bailecito y todo, o sea, como Steel, pero las últimas veces que ya salió sin máscara ya era Balvines. Sí, incluso salía con la toalla. Oye, sí. ¿Sabes quién se nos está olvidando? Y muy importantes. Ernesto, tápate los oídos, por favor. Pero pues se nos están olvidando el vampiro canadiense y Conan. Extranjeros que vinieron a México, que hicieron gran campaña, que se arraigaron en México, y estrellas internacionales regresan a México, y pues la gente los quiere. Ernesto no.
Bueno, tú no quieres al vampiro tampoco, pero de que son No, pero ellos importantes, hicieron de que son luchadores extranjeros, aquí. ¿eh? Ellos hicieron luchadores aquí, sobre todo el vampiro. El vampiro no era Sí, luchador. pero sí son extranjeros que vinieron a México, triunfaron y se fueron como triunfadores nuevamente a otros países, ¿no? Sí, sí, pero en el caso del vampiro, él sí vino, él sí aprendió desde subirse, desde ponerse unas mallas aquí, o sea, a diferencia de muchos que vinieron aquí a foguearse, él se hizo luchador aquí, él no era luchador. O sea, Conan ya traía algo, pero traía algo de Tijuana más que nada, pero el vampiro en absoluto, él no era luchador. De Tijuana primero y luego de Juárez, porque Rey Misterio en Sí. Tijuana y en Juárez entrenó con Eddie, con ellos, y de Eddie aprendió mucho sobre la psicología del personaje y todo eso. Él ya llegó a México, a la Ciudad de México, ya sabiendo algo, pero Vampiro, pues de plano no. Acabas de A mí mencionar a otro, a Eddie Guerrero, Chavo Guerrero, Sí. Mando Eddie Guerrero, ¿no? Que ellos aunque iban y fueron- venían. Sí, pero aunque son hijos de Gori Guerrero, bueno, Gori Guerrero yo no sé si era 100% mexicano o también nació en los Estados Unidos. Como No, él decía. nació en Jalisco. Gori nació en Guerrero Jalisco. nació en Jalisco. Nació en Ok, Jalisco, pero se fue allá. Se Sí, fue allá y y sus sus hijos, hijos ya nacieron allá. sí, todos sus hijos son de allá. Reyes, estás De- aburrido. de- Desconozco si Chavo nació aquí, porque de hecho él, no sé cómo estaba, pero él era cuñado de Enrique Llanes, pero no sé si la hermana de Gori Guerrero era la esposa de Enrique o la hermana de Enrique era la esposa de Gori, pero eran cuñados. Este, y hay luchadores pues que hicieron aquí, había un extranjero, un japonés que también hizo una campaña muy larga, Kurizo, y de los que se han quedado a vivir aquí, pues Veneno, Dalis, El Salsero, hay un bonche, ¿no? Kendo. Había un luchador japonesito chaparrito que se llamaba Sai, no sé qué pasó con él, pero también hizo campaña en México. Kendo, Kendo, también, ¿sabes qué? Una de las, Okumura, Okumura últimamente, una de las mejores rivalidades en y México, Dark Magic. Love Machine contra Blue Panther, donde Love Machine, Okay. personajazo. Yo creo, no sé Miguel y Albores, Lalo, ¿qué opinen? Esa época de Val Venis, de Love Machine, yo creo que fue la época donde mejor se supieron llevar las historias, donde se contaron mejor las historias de las rivalidades, incluso le tocó a Miguel Pérez con Silver King, con Apolo Dantes, la de Emilio Charles con Shocker, o sea, fue una etapa muy brillante que no se ha vuelto a repetir, donde las historias de verdad eran buenas y eran creíbles, ¿no? Hasta el secuestro de Pepe, o sea, fue una etapa muy, muy, muy brillante del Consejo, sobre todo en la cuestión de las historias y de fincar rivalidades. Así es, no podemos dejar de lado a los hermanos Grondi, Aarón, los hermanos Grondi que también hicieron. ¿Qué se ¿sabes qué? Dime. También hay muchos luchadores como Fabuloso, digo, como Salomón Grondi, como Aaron Grondi, que aquí en México eran estrellas, pero en Estados Unidos no lo eran. Aquí la gente los agarró y con el simple hecho de decir vienen de Estados Unidos ya eran malos. Había pocos técnicos extranjeros. Y a diferencia de otros, como ya dijimos algunos como André, que sí eran superestrellas. Y hubo otros que por el simple hecho de que fueran extranjeros, la afición asumía que tenían que ser muy buenos o que eran estrellas a nivel internacional y muchos no lo eran. Muchos fueron estrellas en México, pero en otro lado no. Sí, por supuesto. Y un caso era los Gringos Locos, por ejemplo, ¿no? Todos. Te puedo decir, por ejemplo, un poco se acuerdan de este luchador, el novio de Madonna's boyfriend, que era Luis Piccolo. Ese luchador falleció bien joven, igual que Love Machine, y tampoco era así una estrella ni nada, ¿no? Love Machine tampoco era una estrella. Ella había pisado la WCW como The User, que era un personaje basado en Beetlejuice. El hechicero le llamaban aquí, ¿no? Sí, tuvo un problema allá y se vino para acá y empezó a trabajar en el consejo. No era una estrella todavía en los Estados Unidos cuando él llegó. Eddie Guerrero tampoco. Básicamente los Gringos Locos no eran estrellas en los Estados Unidos, pero sí se volvieron estrellas importantes en México. Esa facción fue muy importante acá porque fue como el NWO allá, fue una facción que comenzó como el concepto de las pandillas, porque acuérdense que también estaba Chicano Power, eventualmente estaba con ellos Black Cat,
había varias gente que salía con ellos, ¿no? Pues era más una pandilla que una tercia, no era exactamente una tercia, se comportaban más como una pandilla, y pasaron a la historia todos. Ahorita, de hecho, Conan es el que sobrevive de todo el grupo. Básicamente, de los principales gringos locos, pues nada más quedaría él, porque falleció Love Machine, falleció Eddie, falleció Luis Piccoli, y falleció Black Cat. Tengo una duda que ahorita se me ocurrió. ¿Jerry Lawler luchó en México? Yo que sepa, no. Yo que sepa. No, Fíjate, no Jerry Lawler es muy importante y yo no recuerdo que haya venido a México. Así es. No. Pero sí había una cosa, en el toreo, yo no sé si recuerdas, Albores, los luchadores que traían y los ponían en el estelar, sí tenían ya un peso, sí. o sea, sí, claro, no sí. pensaba como que por el simple hecho de ser extranjero vas en la estelar. Venían extranjeros, como mismo Asai, que venía con Sato y otros, ellos iban en las primeras, segundas luchas, o sea, cuando no tenías un respaldo, eras un preliminarista más, no te ponen automático arriba. Sí, fue uno de los grandes éxitos de lucha libre internacional del señor Flores, que traía verdaderas estrellas internacionales. Sí, eso le dio el estatus de lucha libre internacional, ¿no? Y eso le abrió muchas puertas a los luchadores de esta empresa para irse a Japón, para rodearse allá, porque sí, eran muy, muy, muy internacionales. Por ejemplo, pues de hecho venían de Japón a grabar. Estrellota, güey. Vader era cuando vino, una estrellota, güey. Cañón. Sí, venían de Japón a grabar de luchas del toreo. Sí. ¿Cómo? Venían de Japón a grabar las luchas del toreo para transmitirlas allá. O sea, de ese tamaño era de importante lucha libre internacional. Sí. Vámonos con los comentarios, si me lo permiten, caballeros. Vámonos con los comentarios de la gente que nos está viendo, agradeciéndole a toda la gente que nos esté viendo en vivo. Alfredo Ruiz, buenas noches. Dice Ricardo Martel, buenas noches al panel. Tío Albores, una dosis de tertramid. Si no te recuperas, por lo menos estarás feliz. No, hombre, qué bárbaro. Qué finos estamos. Saludos, señores. Jenny Pene, saludos, buenas noches, señores. Alejandro Sosa, saludos a todos. Señor Fonseca, ¿nos podría decir cuál fue la importancia convocativa cuál fue la importancia convocativa en AAA y qué se caracteriza? ¿Cuál fue la importancia de qué? Yo me imagino que tuya, me imagino. Como creativo haces todo, básicamente. Haces todo lo que se ve en televisión, desde la cartelera que da origen al evento. Coordinas la parte de grabación, coordinas vestidores el día del evento y coordinas la postproducción. Yo hacía absolutamente todo eso, en los vestidores pues estaba acompañado de Conan cuando estaba Conan, después ya no estaba. Cuando salió, estuve con Ricky Marvin, estuve con el Apache en paz descanse, y estuve con Averno, que ahora es nuevamente una estrella del CMLL. Ellos me ayudaban ahí a la parte de coordinar las luchas y todo el tema, y yo hacía básicamente todo. Una vez que se grababa, iba a postproducción ahí en la oficina, y ahí se hacía toda la parte de editar, toda la parte de ver qué iba, qué no iba. Dividía el programa en dos transmisiones, eran 6 luchas, digamos. 3 iban una semana, 3 iban la siguiente semana. Entonces escogía cuáles iban en cada parte y ponía qué segmentos de videos, de entrevistas, de noticiero, de bla, que iba. Escribía el noticiero, dirigía el noticiero. En ocasiones se grababa la narración ahí en la oficina y no iban al evento los comentaristas, se grababa ahí. Entonces les daba las directrices a los comentaristas de lo que se tenía que hacer. En el evento en vivo también me reuní con toda la producción, me reuní con los luchadores, con quien tuviera que hacer, para ir coordinando qué es lo que se iba a hacer. ¿Cómo fue Conan como creativo? Pues es mi maestro. A mí me enseñaron 2 personas, que una es él y la otra es Moody Meléndez, alguien de Puerto Rico que a lo mejor no has oído hablar, pero si lo googleas lo vas a encontrar. Moody Meléndez es un hombre muy talentoso de Puerto Rico, que estuvo viviendo aquí en México y trabajando con AAA. Conan normalmente los luchadores, cuando tienen roles creativos, como pasa ahorita con Undertaker, ¿cuál es la historia principal que estamos viendo ahorita? Es grande americano contra grande americano. Si tú ves la historia de Undertaker, tú vas a ver Undertaker contra Undertaker, vas a ver Undertaker contra Kane, que era un personaje igualito a Undertaker. Entonces, cuando un luchador es creativo, generalmente quiere repetir el estilo de booking con el que él trabajó cuando él era luchador. Y es lo que estamos viendo ahorita, y es lo que veíamos con Conan. Conan, el estilo de lucha donde no había descalificación, aunque la lucha no estuviera estipulada así, subían sillas, subían mesas, el referee viendo y no decía nada. Todo eso él lo trabajó en Tijuana cuando él era luchador y cuando él era promotor en Tijuana. Él hizo ese estilo de trabajo allá y vio la ECW, vio varios estilos hardcore, y él lo trajo. Entonces eso le gusta.
y hay cosas que le gustan y él las hace. Él fue miembro del NWO y viste a la Legión Extranjera una y otra y otra y otra vez, que esa era una idea de él, la sociedad, la Legión Extranjera, todo eso, y donde él era pues el protagonista de todo eso, ¿no? Cuando Vampiro fue creativo, igual ves cosas que él vio cuando él era luchador, que él hizo cuando era luchador. Entonces es lo más normal, que no es mi caso, porque yo no luchaba, entonces a lo mejor yo tenía otro tipo de ideas, pero al final del día pues, todo se decidía cuando estaba él, pues todo se decidía en una junta, que se hacía general, como él es americano, él vive en California, entonces se decían juntas por videollamada, y de la videollamada salía pues la cartelera, salía esto, ya se pasaba para que se aprobara por el presupuesto, dependiendo de la plaza, etcétera, y ya se aprobaba la cartelera, luego hacíamos toda la demás cosa creativa, y se implementaba ya en vestidores. O sea, básicamente es lo que se hacía, y de la parte del programa de tele me encargaba yo. Y es básicamente lo que viste en televisión, como durante ¿qué será? Unos 6 años tal vez, o algo así. Yo hacía toda la parte de televisión, todo lo que veías en televisión. Y pues la importancia pues es mayúscula, pues puedes hacer y deshacer gente, es totalmente enorme la importancia, y es una responsabilidad que tienes que aprender a lidiar con ella, porque los luchadores se te acercan, te buscan, quieren cosas, generalmente te piden para ellos mismos, ¿no? Yo quiero esta lucha por el campeonato, yo quiero esta cosa, esta otra cosa. Hay veces que se lo puedes dar, hay veces que no. Y entonces es complicado poderlo llevar, es difícil. Ya haré en Lucha Station algún video explicando más, pero sí es una chamba complicada de llevar, y además muy matada, donde estás muerto de cansancio todo el tiempo, estás estresado todo el tiempo, donde tienes entregables de que el programa de tele se tiene que ir, aunque sean las 2 de la mañana, pues sigues en la oficina a esa hora, a las 3 de la mañana, y al otro día tienes que volver ahí, porque pues, el show debe de continuar y tienes que seguir. O sea, es complejo, pero pues, es una buena experiencia si te gusta la lucha libre. Aquí el tema es que seas ex luchador o no seas ex luchador, tienes que amar la lucha libre para hacer ese trabajo, y cualquier trabajo dentro de la lucha libre. Si no amas la lucha libre, no vas a aportar nada, absolutamente. Incluso los luchadores que no aman la lucha libre, con todo el respeto que me merecen todos los que fueron antes constructivistas, que fueron bailarines, strippers, todos ellos tienen en común que no aman la lucha libre, o la amaron cuando ya la conocieron, etcétera. Pero cuando la persona es alguien que fue aficionado, que fue luchador, o las dos cosas, o es cuando realmente aporta un chorro, aporta mucho, ¿no? Y eso es algo que es esencial. Yo creo que sí es súper relevante, es un trabajo muy importante en todos los sentidos. ¿Y sabes qué es lo peor de ser creativo? Que tienes que programar, inventar historias, buquear a los luchadores, ponerle diamantina al unicel, editar los programas, y a la hora de que llega tu cheque, nada más te llega un sueldo. Oh, sí, te llega un sueldo, y aparte de eso, que nunca tienes... Yo creo que... A nadie, güey, eres un punching bag, eres un costal de boxeo, güey, no, todo el mundo está dando y dando y dando y dando y dando y dando y dando, porque nunca vas a tener contenta a toda la gente, siempre va a haber luchadores pillones. Mira, si tú un luchador lo pones en la estrella y le das, ¿sabes qué hace? Te felicita y va y te quiere invitar a comer y bla, 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 bla. Pero en el momento que deja de estar ahí y empieza a meter arriba a otro, ¿qué pasa? Te vuelves su enemigo, automáticamente. Si hay uno que por X o Y razones no le das lo que él aspira, también, ¿no? Y te enojas con la gente, los dueños de la empresa, se enojan contigo por algo que no les gusta. O sea, todo el tiempo eres un costal de boxeo, güey. Están pegue y pegue, sí. y pegue, y el crédito que te llevas es prácticamente nulo. Si yo les contara más detalle de las cosas que hacía, se impresionarían, y tú ves quién se lleva el crédito. Conan se llevaba más crédito, todo el mundo se llevaba más crédito, ¿no? Y todo lo que te digo, pues tengo pruebas, güey, tengo documentos donde puedo probar fácilmente eso, ¿no? Y la verdad es que... Chale, acabas de describir mi día, el día de hoy para Ángel mí. Silva, señor. Fíjate, y si no abro mi canal de YouTube para contarles esto a todos, nada más la gente de adentro como ustedes sabría de mí. Así es pronto. Sí, imagínate. Sí, Ernesto. Pac me dijo una vez que la lucha libre es un negocio desagradecido. Y es la verdad. Sí, es la verdad. por supuesto, sin duda. Ernesto, ¿usted cree que las amenazas de Latin Lover de proceder legalmente contra otros luchadores son reales o solo quiere asustarlos para brindar su podcast? No, en parte quiere asustarlos y en parte quiere darse más. Es un adicto a la fama, es un adicto a los medios, es un adicto a salir a cuadro, es un adicto a estar a que hablen de él. O sea, más blofeo que otra cosa. Así es.
Dice Miguel, ¿crees que Liv Morgan vaya a ser la cara femenina de WWE como en su momento fue Trisha o Beth Phoenix? Yo creo que para allá va. Ahorita la división femenil tiene la diferencia con esa época que está mucho más competida con grandes luchadoras y con muchos rostros, muchísimos más que antes. Es más difícil. Yo creo que ahorita la están encaminando ahí y creo que tiene con qué serlo, porque como Ruda funciona, creo que como técnica podría funcionar, como Baby podría funcionar. Y digo, es difícil. Si tú me hablas de Trish Stratus, es una leyenda totalmente. Beth Phoenix son dos luchadoras que hicieron historia en la división, pero yo creo que ella podría acercarse mucho a eso. De repente es injusto que empiezan y haya comparaciones con gente que ya hicieron su carrera, que ya son. Yo creo que van en busca de su identidad, de su propia carrera, su propio destino, y las comparaciones... No, siempre... es que no son comparaciones, son los topes. Son los topes, o sea, quien ahorita quiera, vamos a decir, Cody Rhodes, ¿cuál es el tope? John Cena, La Roca, o sea, siempre lo van a estar comparando porque es el que está hasta arriba. Eso siempre va a pasar, es el tope. Mira, te voy a decir algo ahorita, que tiene poco tiempo que falleció Hulk Hogan. Pues te acostumbras a verlo y tiene cosas negativas, su actitud, su comportamiento, que ya no lo ves con tanta admiración tal vez, pero ahorita que falleció, Triple H dijo algo que es muy cierto. Dijo, no estaríamos hoy aquí si no fuera por él. Así de simple, güey. André el Gigante tuvo que ver con la lucha que tuvieron en WrestleMania 3, pero Hulk Hogan era Hulk Hogan y es muy, muy complicado. Después de él, te puedo decir que la empresa estuvo en los hombros de Stone Cold Steve Austin, te puedo decir que estuvo en los hombros de La Roca, te puedo decir que estuvo en los hombros de John Cena, y te puedo decir que hoy en día no está en los hombros de nadie. Y a pesar de que quisieron hacer en Roman Reigns el siguiente, no lo lograron por completo, y te puedo decir que es complicado que hoy en día exista alguien con ese nivel de power, fans, de carisma y todo eso que tenían ellos. Y creo que más bien la compañía ha migrado, y la lucha libre en general ha migrado a un modelo donde ya no depende de un solo luchador o de dos luchadores. Ya depende pues de un producto y de un concepto, que creo que es algo un poco más sano, pero por otro lado se extraña esa parte, se extraña el que exista un Hogan, un Steve Austin, un The Rock. Creo que esa parte se sigue extrañando, ¿no? Y no sé si lo pueden lograr con las mujeres. Ahora, no sé si ya vieron el documental de Hulk Hogan, el de que está en Netflix. Él prácticamente dice que el despegue de él fue a raíz de participar en Rocky 3. Ese fue su despegue. Y a la vez, Jim McMahon, aprovechando y capitalizando todo eso, fue como se globalizó la lucha libre. O sea, la lucha libre en Estados Unidos se hizo súper popular a raíz de la fama de Hogan, y Hogan se hizo famoso a raíz de salir en Rocky. O sea, fue una cadena de acontecimientos que llevó a Hogan a ser un monstruo, o sea, más Sí, allá de la lucha libre. Pero ahí tiene que ver también la visión de Vince McMahon. ¿Por qué razón? Claro. Porque Vince, papá, no quería que él fuera a ser Rocky. En el momento que él se va a hacer a él le vale, ¿no, Hogan? Le vale y se va a hacer Rocky y se va y le dice, sabes que ya no vas a tener trabajo con nosotros y no le importa. En el intervalo, Vince hijo toma el control. Y a Vince hijo sí le gustaba que hubiera hecho Rocky por obvias razones, ¿no? Y de ahí en adelante empezó a tirarle a moverse con Mr. T, por ejemplo, para la primera WrestleMania, llevó a Cyndi Lauper, llevó a Mohamed Ali, y toda esa parte mediática que hizo con gente de otros entornos, de otros ambientes, creció la imagen pública de la WWE, creció completamente la WWF en ese tiempo, creció, porque públicos de la música, hizo una alianza con MTV que también fue muy estratégica. Todos esos públicos voltearon a ver la lucha libre, porque la lucha libre, como pasa en México todavía, la lucha libre era vista como un espectáculo de bajo perfil, de bajo nivel. O sea, el momento que ves que Mohamed Ali, el momento que ves que Cyndi Lauper, el momento que ves que Mr. T, que era una estrella de televisión muy fuerte en los 80, están trabajando con ellos, tú como fan de la tele, como fan del box, como fan de la música, volteas a mirar qué está pasando ahí, ¿no? Y es lo que hizo. Pero en el enlace fue Hogan. Sí, pero Hulk Hogan fue el centro de todo eso. Entonces, al momento sí, el enlace estaban los dos ramos. Sí, él estaba en el espectáculo, estaba en el ring. Sí, tuvo su serie, hizo película, hizo más cosas aparte de Rocky, ¿no? Él creo que fue alguien increíble. Entonces,
lograr, y también entendamos una cosa, hoy en día con internet y las redes sociales, la capacidad de asombro del público en todo el mundo es otra, ya no nos asombramos tan fácil. Por eso André el Gigante era tan asombroso, y a lo mejor en la época del Gigante Silva ya no nos asombraba un güey así de grande, ¿no? No tanto, ¿no? Yo creo que poco a poco hemos perdido la capacidad de asombro gradualmente. Ahorita ya nada te impresiona y es complicado que encuentres una figura tan grande como esas, como un The Rock, que es una estrella de Hollywood hoy en día, gracias a la lucha libre. Él es un luchador, de hecho es de tercera generación, güey. Es un luchador, 100% formado como luchador, y saltó allá. Entonces, ya no es tan fácil, pero vamos a ver qué hacen para crear una figura tan fuerte, porque yo sí lo extraño de alguna manera, el que haya un luchador así tan importante como esos. Pero no paran de intentarlo, ellos sí lo intentan, pero a falta de ese luchador, tienen en cada marca, tienen tienen varios pequeños que no llegan a eso, pero sí son lo suficientemente atractivos para que el producto se siga vendiendo. Entonces, pero siempre están a la busca, o sea, siempre están buscando, nunca le paran a eso. Igual en el consejo, en el consejo se la pasan buscando el próximo místico, no le paran tampoco. Dice Soria, saludos Reyes, dice Padrinovsky, ¿cuántas parquitas, mascaritas sagradas, místicos no tanto, eres mascaritas sagradas? Yo creo que tampoco, yo creo que hay más parquitas y espectritos que místicos y los otros. Saludos de parte del negocio Lucha Libre, muchas gracias. Tío Albores, pero ¿no cree que en ese tipo de cosas de decanes en eventos para niños ocurren por ese tipo de promotores que no están familiarizados con el medio? No, mira, yo no estoy peleado con el asunto de las edecanes, porque, insisto, es que muchas veces las edecanes te ayudan a animar a la gente, a que aplaudan, a otro tipo de cosas, pero hay edecanes que pueden ir con un mayón, con una playera, o hubo un tiempo en que la Corona vestía a las edecanes así del cuello para abajo, todo, nada, no enseñaban nada de piel, y eso no quiere decir que se vieran mal. Las edecanes son un complemento, porque muchas veces sirven como animadoras. El chiste es cómo vas a animar a los niños. Ajá, porque a los papás pues es bien fácil animarlos, pero cómo vas a animar a los niños. Entonces, y muchos promotores que hacen lucha libre, pues que sí están familiarizados con el medio, pueden llevar una edecán bonita, 2 edecanes, que coadyuven al desarrollo de la función. Y pues sí, la mayoría de los promotores que no están en el medio, lo que quieren es una chava que se vista muy sexy para verla. Él no piensa en el espectáculo para los niños. Dice Polo Estrada, saludos desde Matamoros al grupo de los... Metería botargas, no sé, no metería a lo mejor una edecán en poca ropa, yo no lo haría en una de niños en particular, pero las demás veces, pues sí, como dices. Saludos, señores. AAA siempre enviará a sus clones a las funciones de Puebla Murrieta, por ejemplo, el Zorro Verse. Es que eso lo contó el Zorro, pero así de que conste. Déjame te aclaro ese tema, porque el hecho de que pasen una vez las cosas no implica que pasen todo el tiempo. Y te puedo decir que eso eran excepciones totales, y en el caso de La Parca, pasaba que La Parca tenía 10 fechas la misma semana. O sea, La Parca era un luchador que dobleteaba, tripleteaba, tenía mucho trabajo. Entonces, en las vacas gordas de la empresa pasaba eso, pues porque La Parca era esencial y no podía estar en 2 lugares al mismo tiempo, y llegó a pasar, pero tampoco es que eso pasara. Yo duré ahí muchísimos años y te puedo decir que eso no se hacía. O sea, literalmente eso no se hacía, y cuando se llegó a hacer fue por motivos muy puntuales, ¿no? Y fueron excepciones. Tampoco es que es diario. Híjole. Alborianos del señor Albores. Es que, mira, yo no sé si ustedes tengan tiempo, pero tenemos como 20,000 preguntas, entonces vamos a pasarlas todas y tratemos de ser breves para que no nos alarguemos más. ¿Les parece, muchachos? Vale. Porque todas las demás no son comentarios, son preguntas. Y si nos alargamos, nos vamos a salir mañana, ¿no? Entonces vamos a tratar de ser breves con las respuestas, por favor, muchachos. La siguiente pregunta no es para mí, ¿verdad? Para ir a pagarle a la bomba del agua. No, ve, corre. Dice, ¿ustedes saben por qué Kendo fue popular en Japón y en México tal vez no tanto? Y para las nuevas generaciones está un poco olvidado. No sé por qué, pero era un excelente luchador. Yo te diría que por lo que yo sé, porque tampoco es de mi época, pero lo que yo sé de él,
Primero estuvo con los Fantásticos, ya con el personaje de Kendo, y yo creo que es muy difícil meter a una tercia a un luchador cuando otro luchador era identificado con la tercia. Eso podría afectar, y cuando fue Kendo Star fue muy brevemente, ya había perdido la máscara, y yo siento que no recibió apoyo porque los promotores no querían arriesgarse a toda la tiradera que había en ese tiempo de fraude y todo por ese tipo de cosas. Y como Super Kendo le fue bien, yo, como Transformer no mucho, no era un preliminarista como Transformers, pero tampoco fue una gran estrella del torneo que digamos, pero como Super Kendo creo que le fue bien, él se llevó la máscara Solar 2, no creo que le haya ido mal, y cuando hacían las giras a Japón, generalmente ahí estaba. Yo creo que tuvo una carrera buena, ¿no? Sí le faltó, pero era una época en la que... Y ya en los 90, recordemos que el arte marcialista por excelencia era Octagón. Yo creo que también la popularidad de Octagón minó la de otros, ¿no? Porque tuvo mucha exposición mediática Octagón, muchísima, y era sumamente popular y taquillero Octagón en ese tiempo. Entonces también esas partes de otros artes marcialistas más cimentados como Kung Fu, como Kato Kung Lee, también yo creo que la comparación no le ayudaba, ¿no? Yo es lo que yo diría. Aquí en Oaxaca, por el 2015, años más, años menos, siempre venía con la AAA una parquita con la que llegué a llevarme bien, pero creo que Fonseca no lo conoce, se llama Omar de con AAA y no supe más de él. Sí lo conozco. Sí lo conozco, pero tampoco sé que haya sido él, pero sí lo conozco. Sí, sé que ¿Y sabes cuál es lo más chistoso? Que uno que cubre lucha libre, que se te acerca una parquita y te reclame porque cubriste una función donde fue otra parquita. Carnal, no mames, ¿no? No mames, ¿no? Dale un zap a esa parquita, güey. Sí, güey, no mames, que reclame, ¿no, güey? O sea, no mames, ¿no? O hubo un luchador que está como Mario Bros, reclamando al otro luchador que lucha como Mario Bros, y les dije, bueno, pues, güey, pues el personaje no es de ustedes, el día que Nintendo les haga un pinche requerimiento, los dos los va a mandar a chingar a su madre. Nintendo es muy delicado con esos temas, sí, güey, cuidado. ¿Cómo le peleas a otro? Dice que no nos tendiéramos con las respuestas, tú eres el primero. Pues, es que hasta ahorita me dejaron hablar, güey, y ya me regañaste, güey. No mames, no he hablado en todo el programa, no me han dejado, siempre me interrumpen. Señor Ernesto, ¿cree que Perséfone sí se vaya a WWE? ¿No le parece que las mujeres en el consejo están muy limitadas en sus movimientos? Yo creo que no se va a ir a WWE. Y yo no creo que estén muy limitadas en sus movimientos. O sea, quien piense que las mujeres están limitadas en sus movimientos es que no ve sus luchas. Dice Miguel, recuerdo que vino Ron Killings, X-Pac, Leslie, Rikishi, Code de Jindra, Muta. ¿Existía alguna especie de convenio con una empresa gringo? Simplemente fue por Conan. En ese tiempo había convenio con TNA en particular. Un tiempo se trabajó con All Japan Pro Wrestling, se trabajó con Pro Wrestling Noah, por medio de Hayashi, no sé si saben quién es Hayashi, y generalmente era con TNA, pero había mucha apertura de hacer alianzas con quien quisiera hacerlas. O sea, definitivamente AAA tenía una gran apertura. Así es. Miguel Pérez, Jericho Pegasus, Kid Tiger más. Oiga, señor Ernesto, ¿por qué cree que la AAA siempre trajo más estrellas internacionales que el Consejo? ¿Considera que en algún momento daba más notoriedad la AAA que el propio Consejo? En algún momento estaban muy por encima del Consejo, y por eso, y aparte eran más abiertos a las alianzas, eso lo acaba de contestar Miguel. El Consejo hubo un tiempo que sí estaba muy cerrado a todo eso, y eso era lo que hacía que tuvieran más estrellas internacionales. Y además el Consejo siempre ha sido semillero, ¿no? O sea, siempre ha tenido, le ha gustado depender de su talento más que del talento. Sí, pero tienen un montón de alianzas, y sí vienen muchos extranjeros. Sí, actualmente. Que, para que llegue un extranjero al Consejo, llega uno cada año. No, llegaban cuando había Dragonmanía, los aprovechaban para usarlos el viernes y domingo, porque la Dragonmanía por lo regular era sábado. Y adiós. ¿No? Pero en ese tiempo, ¿no? Dice, mencionen 3 luchadores extranjeros que más los impresionaron. O sea, no ha visto la hora de programa, a ver, pero mencionan ustedes, amigos. Miguel Pérez, King Haku y Chris Benoit. Fonseca. Pues yo creo que a mí, te puedo decir X-Pac, porque a mí me encantaba su estilo desde que era One, Two, Three Kid, y después ser su compa y conocerlo y trabajar ahí en AAA con él, fue muy bonito. ¿Quién más te puedo decir? Kurt Angle, me encantó trabajar con Kurt Angle, me encantó conocer a Kurt Angle, me tomaste una foto con él.
y ya yo creo que me impresionó por la figura que es y por su apariencia, porque en ese tiempo andaba de Joker, Sting. No tuvo la mejor actitud en ese momento, pero me encantó poder tenerlo ahí. Tiger más uno, Satoru Sayama. ¿Sí? Yo, Tiger más. yo los colombianos y Pierrot Junior. Raúl Rico, buenas noches, saludos a todos. Yo vi grandes luchadores extranjeros en el toreo y en el consejo, los samoanos en el toreo, Salomón Grondi. Saludos al grupo Los Parna de Matamoros, saludos. Raúl Rico dice, chingo. Así Ya se trabó. Sí, así dijo. Fabuloso Blondie, Rick Patterson. Sí. Por la estrada. Antonio Inoki. Uh-huh. Albores, ¿por qué crees que la mayoría de los extranjeros no se quedan a hacer carrera aquí? ¿Crees que haya sido un tema económico? No tanto económico, pues un extranjero pues tiene raíces en su país, ¿no? No es que puedan venir a México a quedarse 30 años sin algún tipo de trámite especial. Yo creo que vienen, aprenden, se foguean y regresan a sus países o se vuelven más internacionales, ¿no? Es un paso, nada más. Así es. Entonces, con la siguiente, Ernesto Lutes vino a los 50 a luchar contra Gorri Guerrero. No sé si fue la Coliseo o el Arena México. Yo me acuerdo de cuando vino a luchar con Canek en el toreo. Y eso fue en finales de los 80s. Pero ya estaba ya muy grande, señor. Pues fue el primer campeón de la UWA. Supuestamente sí. Él era campeón y Canek se lo quita y de ahí. Así es, dice Ernesto, ¿por qué crees que han venido a México viceversa? Es allá. Algo curioso, cuando vinieron, dice el Razo Ramón, el de Río de León, fue como Conan, Silver, Kenny, Psicosis, el Promo Azteca, salían con playeras de la NW y falda escocesa, y en AAA les pidieron a los americanos que se las pusieran, incluso el Picudo la usó. Dime bien. Déjame comentar de eso. Fíjate, yo tengo un video de eso y búscalo. No era NWO, era MWO, Mexican World Order. Antonio Peña yo creo que tenía pensado crear su propio NWO. Y esas playeras solo las usaron aquí en AAA, pero no eran las del NWO. Decían M de mamá, WO. MWO. Pues yo hice un video de eso y ahí se ve clarito cómo es NWO. Sí. Dice Abner José Hunter. Gran Sasuke empezó en el toreo como Ninja Sasuke. Sí. Sí. Dice, ¿qué opinan sobre el despido de Santos Escobar de WWE? Saludos a toda la mesa. ¿Qué opinan? Pues feo porque está lesionado, ¿no? Es terrible que despidan a un luchador estando lesionado. Saludos al Mesías. Pero es horrible cuando hacen eso. Habla muy mal de la empresa. Despedir a un luchador que está en recuperación o en operación. También hay luchadores, trabajadores que se nota cuando ya no quieren, cuando ya quieren que los corran. Yo creo que va por ahí. Dice Fonseca, en tu trayectoria en la lucha libre, ¿quién fue el mejor luchador con el que te tocó trabajar en lo personal y profesional? Ricky Marvin. El vampiro. Morianos del señor Albores, anda su pinche. Ricky Marvin. Aquí viene a nuestro mentor Albores, bendición de raza, ¿no? Que poca madre. Ernesto Albores Reyes y Miguel, ¿cuál consideran que es el mejor luchador mexicano o que haya luchado en México con el mejor físico que les tocó ver? ¿Rory Dixon o quién? El binario. Pues yo no vi a Rory Dixon, la verdad, yo no vi a Rory Dixon. Pero físico impresionante, así, de masa muscular. Big Papa Bob Scott Steiner, que me tocó. Incluso lo entrevisté para 2 de 3 para la revista. Scott Steiner, no sé, pues muchos, la verdad. Sí me ha tocado trabajar con luchadores. Luchador mexicano que haya luchado en México, pues luchadores mexicanos normalmente luchan en México. El físico más impresionante de un mexicano, pues el de Gronda, sin duda. Sí. Pues, John de Benetos, muy buenas noches. Una pregunta para Miguel, ¿no sabes quién era el que editaba las cápsulas de AAA con las rolitas de Mortal Kombat? Quedaban bien mamalonas. Bueno, no sé cuáles dices, pero la verdad es que edité tantos videos. Bueno, yo no editaba porque yo tenía un equipo, que les mando un saludo, tenía un equipo de gente que lo hacía. Yo escribía nada más qué es lo que tenía que llevar el video y supervisaba todo eso, ¿no? Que lo hicieran, lo veía, corregía y todo.
pero hubo una época en que editaba Moody Meléndez. De hecho, él con sus manos editaba ciertas piezas. Yo en ese tiempo no editaba con mis propias manos, pero él sí. Y te puedo decir que muchas de las viñetas mejor construidas de la historia de la televisión de AAA las hizo Moody Meléndez. Era asombroso cómo editaba y musicalizaba y todo el trabajo. Dice Jorge Luis MX, sin temor a equivocarme, el consejo lo trajo al gran Cali. No te equivocas. Sí, también. Psicosis como luchador estuvo adelantado a su tiempo. Él fue el impulsor de Rey Misterio y Juventud. Los dos, pero sí estaba adelantado a su tiempo por mucho. Dice Federico Sócrates, el consejo en su época, que fue en el 99 en adelante, trajo a Tajiri, Chris Benoit, Steel, Miguel Pérez, Ken Caco, Gigante Silva, Dan Cali, Enrique Santana. ¿El consejo sí fue Benoit al consejo? No, yo no me acuerdo que Benoit estaba en el consejo. No. Y Miguel Pérez primero vino al toreo. Pero... Y Ricky Santana ya había venido también al toreo, junto con Huracán Castillo y Miguel Pérez. Miguelito Pérez, sí. Así es, ya nos ponemos al corriente. Y también sobre Yosihiro Tajiri, hay que decir que Tajiri fue primero preliminarista del consejo y después se fue a la IC. O sea, él no era la estrella internacional que fue todavía cuando estuvo en el consejo. Así es. Agradecemos a toda la gente que esté con nosotros en este programa totalmente en vivo y a la gente que nos va a ver en repetición. Muchísimas gracias. Y de parte de este lado le mandamos una felicitación al Consejo Mundial de Lucha Libre, 12 años del CMLL Informa. Hoy fue el festejo. Gracias por el pastel. Nos invitaron, ya me dijo mi padre que estuvo muy rico. Muchas gracias. Y anuncian rápidamente, ya para cerrar zona de debate, funciones los miércoles de junio y julio. Si ya hablábamos cosas importantes del Consejo, de cuántas funciones hacía la semana, Albores se suma el día miércoles para hacer más histórico el momento que está viviendo el Consejo Mundial de Lucha Libre. Entonces van a ser martes, miércoles, viernes, sábado y domingo. ¿Sí? ¿No? Y aparte creo que los precios van a ser más accesibles que los de las demás funciones. Me imagino que precios de domingo, ¿no? Dijeron que de 100 pesos, algo así, o sea, muy baratos. Sí, pues es que hay que aprovechar a la gente que va a venir a disfrutar los 3 partidos que va a disputar la selección mexicana. No. Pero aparte lo van a extender hasta todo junio y julio. Yo creo que también en una de esas en Guadalajara hacen lo mismo, porque también allá van a tener algunos partidos. Así es, pero Miguel, hablábamos del histórico que está haciendo el Consejo Mundial de Lucha Libre, porque mucha gente que en estas comparaciones les gusta comparar lo que hace hoy AAA en su tiempo, ahora AAA WWE con lo que hace el Consejo. Yo creo que tú lo comentabas hace tiempo, a nivel mundial no hay una empresa que haga lo que está haciendo el Consejo. No la hay y no pueden, no porque no quieran, sino porque no pueden, ¿no? Y la verdad es que hay gente que se asombra por meter 3,000 personas en un lugar cada 15 días. Lo que hace el Consejo Mundial de Lucha Libre es increíble y te habla de la fortaleza que tiene como columna vertebral del negocio. Es asombroso. Sí. Entonces vamos a tener funciones toda la semana, señor Albores, de junio y de julio, los miércoles también, 7:30 de la noche. Aprovechando, ya dijo nuestra, ¿cómo se llama? Nuestra delegada, nuestra alcaldesa, que va a haber, que casi va a haber vacaciones todo junio y julio para la gente que vivimos en la CDMX. No, la jefa del gobierno. Tú no vives en la CDMX, tú vives en el Estado de México. Ahí gobierna la maestra Delfina. Aquí gobierna Clara Brugada. Y no es alcaldesa, es la jefa de gobierno. Son morenistas todos, entonces pues ahí más o menos da tu idea. Tiene que ver. Por cierto, bien la transmisión de Fox, la transmisión del viernes pasado, que fue la primera, muy bien. ¿Sí? Muy bien la transmisión, todo bien llevadito. Y muy buena la lucha de mujeres, especie de rumble que hubo entre mujeres, todo muy padre. Sí. Lo mejorcito de la función, porque lo demás, entre azul y buenas noches. Dice Abner, Chris Benoit sí estuvo en el consejo, de hecho participó en una eliminatoria por el Campeonato Mundial de Tercias, haciendo equipo con el Vampiro y Chris Jericho. Sí, pero era talento del toreo, o sea, bien. Era prestado, ¿no? Los doble power, ¿no?
Sí, había gente, bueno, no se llamaban así como tal. Double Power era AAA con otras, ¿no? Con toreo. Pero en este caso sí, porque era frecuente que se presentaran por unas fechitas en el toreo gente de la México y viceversa. Lo rentaban, se rentaban luchadores. Así es. Así es, sí, pues es parte de bueno, pues nada más ya para despedirnos, señor Albores, le agradezco, nos vemos el día de mañana, 10 de la noche, voy a ir a una función a las 4 de la tarde a la alcaldía de la Cuauhtémoc, está invitado señor Albores, si me gusta acompañar, si me hace el honor de acompañarme, 4 de la tarde, pero si llego al programa es hasta las 4, acaba como a las 6, 7, entonces no hay bronca. Profe, cuando sean las funciones de junio y julio en miércoles, ¿va a haber zona de debate o vamos a mandar a la banca a los muchachos? Vamos a mandar a la banca zona de debate, o vamos a trabajar con un horario diferente, porque sí, sí. Ay, dice, entiende, señor Reyes, tú eres de la Ciudad de México, ¿no? Al entender a tus sectarios. Señor Ernesto, muchas gracias. Muchas gracias. Y de esas combinaciones, el resultado más sorpresivo que se dio en todos los tiempos de esas combinaciones fue que los misioneros de la muerte fueran a perder la cabellera a la Arena México. El Tercias, ¿contra quién perdieron? Ay, creo que era... no recuerdo ahorita, era Tony Salazar, uno de ellos, no, pero no recuerdo bien. No tengo bien el dato. El resultado más sorpresivo y el que enterró fue el primer clavo al ataúd de Lucha Libre Internacional, Vampiro venciendo a Canek. Fue el primer clavo al ataúd de Lucha Libre Internacional. Sí, y es el primer comentario inteligente de Reyes con un poco de historia que ha dicho en lo largo de estos programas. Pues si no me dejaron hablar, estúpido. Vámonos, señor Miguel. En todos los programas, güey. Señor Fonseca, muchas gracias. ¿Qué tenemos? Híjole, me ese comentario de la boca, pero por eso te lo aplaudí. ¿Qué tenemos en Lucha Station, Miguel Fonseca? La otra semana nos vemos por acá. Yo la verdad creo que Eric Bishop alguna vez vio al Team Albores y de ahí sacaron la idea de la NWO. Sí, seguramente. Oye, señor Fonseca, ¿qué tenemos en Lucha Station? Tenemos videos de tops, estoy haciendo varios tops. Hemos metido de luchadores que no reconocerías con su anterior personaje, que mucha gente le está gustando ese video. Y bueno, vamos a meter más. Estamos preguntándoles de qué quieren que hagamos algún top o que hagamos una cápsula, y con mucho gusto la hacemos para platicar. Se me ocurrió un video de 10 moscos de la Merced. 10 moscos de la Merced. 10 diferentes derivaciones y mutaciones de Fuerza Guerrera que ha habido durante los años, a través del tiempo. Estaría chido tocar ese tema, te voy a decir por qué. Rápidamente, ya sé que nos íbamos a despedir. Sí. O sea, salió un mosco, ¿no? Con K. Un mosco, Sí. que era, ¿cómo luchaba? El muchachito, ay, no me acuerdo, Legado, luchaba como Legado. Fuerza Guerrera tiene el poder para autorizar un mosco con ese traje y con ese nombre, Fuerza Guerrera, cuando... Pues mira, por cuestión, digamos que de legitimidad, él era el mosco de la Merced. No, pero era un apodo, no era un personaje. Sí, pero bueno, dices, va por ahí se lo compras, ¿no? Pero el equipo... Sí. Ya es otro cantar, porque ese equipo pues era de Antonio Peña o de X-Fly en su caso, ¿no? Sí. No más, pero bueno, al final pues bueno, así X-Fly, ¿no? Porque si lo que podía reclamar ya no está en paz descanso, pues es el Loco Valentino, ¿no? Claro. Y el primero en ponerse ese equipo como tal fue X-Fly, ese mismo. Ese mismo, el que usaba el Loco Valentino, ese equipo originalmente se lo puso X-Fly y él llegó a Promo Azteca vistiendo ese equipo. Entonces, ya no le quedan. Entonces, tiene razón el Mosco, saludos al Juanito, te mando un saludo, tiene razón en estar molesto, porque él tiene a sus juniors, y él quiere darle el empujo a sus juniors, y yo entiendo al muchacho que tiene ganas de sobresalir, Mosco que está saliendo, tiene ganas de sobresalir, pero hay formas más correctas, más moralmente correctas, Ernesto, de sobresalir en esto de la lucha libre, ¿no? Juanito está medio enojado porque piensa que le estamos dando pantalla al otro Mosco. Nosotros somos un medio que publicitamos todas las empresas, todos los luchadores, y sus problemas legales, pues cada quien los entiende, pero sí, yo siento que en eso no hay moral. Aquí en la lucha libre no hay moral de eso. O sea, ya hay un Bocazas, Bocazas es un apodo, y el que sale del Bocazas trae el mismo equipo de Pierrot, y pero no hay una infinidad de boricuas.
O sea, no, es un desmadre, o sea, eso para que ya cada quien que se meta a sus aspectos legales, pero un medio, tú como medio, ¿qué puedes hacer ante eso? No puedes hacer nada. Nada, pero sí, yo lo que siento es que Fuerza Guerrera no es el indicado como para dar un nombre. Ahora sí que como directo, pues no le un nombre y un equipo es que no le pertenece, ¿no? Dime, señor Boris. Spoiler alert, nadie sabe, pero X-Fly y el hijo del Mosco próximamente en WTMB. Oh, qué chido. Ahí sí te invito a ver si tienes los para decirle en su cara ¿A quién? que es un chillón y que nada más está renegando y que no son las formas. A ver, quiero verlo, que tengas ese valor. ¿A quién? Pues a Juan. Ah, Juanito. Saludos, Juanito. Reyes, saludos, vengo por lo que es mío, todo nada, saludos. Señor Fonseca, le puede mandar un saludo a mi tía Yolanda, los vemos desde la Bondojito. Saludos a la tía Yolanda, gracias por vernos desde la Bondojito. A ver cuándo nos saludamos, ya que estamos en la misma ciudad. Son 3 horas de traslado, pero a dónde vaya. Pero está chido. Pero tú, aunque sean 3 horas de traslado, tú sí vives en la Ciudad de México. Ah, yo vivo en Tlalpan, sí, Ciudad de México. No como otros que viven. Oye, ¿y qué opinas de que Reyes, qué opinas de que pintaron al coyote de Linda? Oye, es una mentada de madre. Y luego, aparte, lo pintaron feo, güey. O sea, pinche pintura. Te lo juro que yo pensé que lo estaban renovando, güey. Hasta pintura fea, cabrón. Dije, no manches. No, qué bárbaros. Albores no saben lo que dice arriba Reyes. Reyes, muchas gracias a toda la gente. Vámonos a descansar. Buenas noches. Nos vemos mañana, 10 de la noche. Dime, Albores. Defensores de Don Reyes es un rango abajo de los otros porque la otra es una religión. Y los defensores, pues cualquiera. Pero los alborianos de Albores. Suscríbete a The Lucha Station.